El nombre que el mundo conoce como fundador del CJNG no es el mío. Nunca lo fue. Yo construí esa organización desde cero, con mis manos, con mi sangre, con mis muertos. Diseñé la estructura, recluté a los primeros hombres, negocié las primeras alianzas, establecí las primeras rutas. Y cuando todo estuvo listo, cuando la máquina funcionaba sola y el poder era real y tangible, me lo quitaron. Me borraron de la historia como se borra el nombre de un constructor en el monumento que edificó, con una mano de pintura y la decisión de que nadie sepa quién puso los cimientos. Me llamo Eduardo Vargas. En el negocio me conocían como el Rey sin Corona. Y si están escuchando esto es porque decidí que morir en silencio es el único crimen que no estoy dispuesto a cometer. Nací en 1971 en Zapopan, Jalisco. No en la parte bonita de Zapopan, con sus fraccionamientos y sus centros comerciales. En la otra parte, la que no sale en los folletos turísticos de Guadalajara, donde las calles no tienen nombre oficial y las direcciones se dan por referencias a cantinas o a esquinas, donde alguien murió hace años y todo el mundo recuerda. Mi padre era albañil, un hombre honesto que construyó casas para otros durante 40 años y murió sin tener una propia. Mi madre lavaba ropa ajena. Éramos 5 hijos. Yo era el tercero, el del medio, el que en las fotos familiares siempre queda a un lado, nunca al centro. Ese detalle geográfico en las fotos era una metáfora perfecta de mi posición en todo lo que vino después. Siempre el que construía el centro, pero nunca el que ocupaba. Jalisco en los años 80 era un estado en transición. El cártel de Guadalajara, con Félix Gallardo al frente y con Don Neto y el Güero Palma como piezas clave, dominaba el tráfico de drogas del Pacífico mexicano con una eficiencia que en ese entonces no tenía competencia real. Esa organización era el horizonte visible de posibilidades para un muchacho de barrio en Zapopan, que miraba a su padre regresar cada noche con las manos destrozadas de mezclar cemento, y que calculaba, con la aritmética simple de quien no tiene otras herramientas, que ese camino llevaba a exactamente el mismo lugar de donde había salido. No entré al negocio de manera directa. Mi primer contacto fue a través de un primo lejano que trabajaba como chofer para un distribuidor local de la organización de Guadalajara. Tenía 14 años cuando ese primo me empezó a usar para hacer mandados, llevar mensajes, comprar cosas en tiendas específicas, avisar si veía patrullas en ciertos puntos de la colonia. Trabajo de halcón básico, el mismo que hacen miles de niños en miles de colonias populares de México en cualquier época. No lo veía como criminal, lo veía como trabajo, como la única forma de tener dinero en el bolsillo que no implicara romperme las manos igual que mi padre. A los 16 ya tenía responsabilidades más grandes. Coordinaba una red pequeña de halcones en 3 colonias de Zapopan. Reportaba movimientos a un contacto que nunca vi personalmente. Recibía instrucciones a través de mensajes que llegaban con un sistema de intermediarios que en ese entonces me parecía sofisticado y que ahora, con la perspectiva de todo lo que construí después, me parece ingeniosamente primitivo. Pero funcionaba. Y el hecho de que funcionara me enseñó algo que se convertiría en el principio central de todo lo que haría durante las siguientes 3 décadas. Que los sistemas simples, bien ejecutados, superan consistentemente a los sistemas complejos, mal ejecutados. La caída del cártel de Guadalajara después del asesinato de Kiki Camarena en 1985 y la detención de Félix Gallardo en 1989 creó un vacío que cambió el mapa del narcotráfico mexicano de manera permanente. El territorio se fragmentó. Los lugartenientes se convirtieron en jefes de organizaciones independientes, y Jalisco quedó en una zona de disputa donde varios grupos intentaban establecer control sin lograrlo completamente. Ese caos, que para muchos fue un problema, para mí
Fue una oportunidad. Tenía 18 años. Tenía una red de contactos que había construido en los años anteriores. Tenía la capacidad de ver estructuras donde otros veían confusión. Y tenía la ambición de alguien que ha visto de cerca lo que el poder puede hacer y que ha decidido que quiere ser el que lo ejerce, no el que lo sufre. Pasé los años 90 construyendo en silencio. No era un nombre conocido. No quería serlo todavía. Trabajé primero con los remanentes de la organización de Guadalajara en Jalisco. Luego establecí mis propios contactos independientes con proveedores colombianos que buscaban nuevos socios mexicanos después del colapso de los Rodríguez Orejuela. Construí rutas de distribución en el Bajío y en el occidente del país que eran más eficientes que las que existían, porque las diseñé con una lógica diferente. No heredé rutas de otros. Las construí desde cero, pensando en los puntos de vulnerabilidad que las rutas heredadas siempre tienen y que eventualmente se convierten en los puntos donde los operativos los alcanzan. Para el año 2000 tenía una operación modesta, pero sólida. No era un capo. No tenía el perfil, ni los recursos, ni la red de protecciones que los capos de esa época tenían. Pero tenía algo que ellos no tenían en la misma proporción: visión de largo plazo. Sabía que el narcotráfico mexicano estaba en un proceso de transformación que iba a cambiar las reglas fundamentales del negocio. La presión americana se intensificaba. Los capos tradicionales caían o se fragmentaban, y el futuro pertenecería a las organizaciones que pudieran adaptarse rápidamente, que tuvieran estructuras más horizontales y menos dependientes de una figura central, y que pudieran operar en mercados diversos en lugar de depender exclusivamente del corredor hacia Estados Unidos. Esa visión fue lo que me llevó a empezar a construir lo que eventualmente se convertiría en el CJNG. No con ese nombre todavía, no con esa estructura completa todavía, sino como una idea, un concepto, un modelo organizacional diferente a todo lo que existía en Jalisco en ese momento. Una organización que no fuera una extensión de las estructuras del pasado, sino algo nuevo, diseñado específicamente para el entorno que se estaba formando. Recluté a los primeros hombres con ese criterio. No busqué a los más violentos, ni a los que tenían más experiencia en el negocio tradicional. Busqué a los más inteligentes, a los que podían aprender rápido, a los que tenían la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes sin perder el norte. Uno de esos primeros hombres fue alguien a quien voy a llamar simplemente el arquitecto. No por ninguna conexión con otros apodos similares en la historia del narco, sino porque su función en lo que estábamos construyendo era exactamente esa: diseñar estructuras. Era un hombre joven, de Guadalajara, con estudios de ingeniería interrumpidos por circunstancias que no vienen al caso aquí, y con una mente que funcionaba en sistemas y en procesos de una manera que yo nunca había visto antes en ese mundo. Cuando le expliqué lo que quería construir, lo que necesitaba, el tipo de organización que estaba imaginando, me miró durante un momento largo y luego dijo: «Se puede, pero va a necesitar más que dinero. Va a necesitar una cultura». Esa palabra, cultura, en ese contexto, me abrió una perspectiva que cambió completamente la manera en que pensé el proyecto. Estuvimos trabajando juntos casi 4 años antes de que la organización tuviera la escala y la solidez suficientes para ser reconocida por las otras plazas como un actor de peso. 4 años de construcción silenciosa, de inversión en personas y en infraestructura, de negociaciones cuidadosas con proveedores y con los contactos necesarios en el sistema oficial para tener el espacio de operación que cualquier organización de ese tipo necesita. 4 años en que nadie sabía mi nombre fuera de un círculo muy reducido, y en que esa invisibilidad era exactamente lo que necesitaba para construir sin ser destruido antes de tener la masa crítica suficiente para defenderme. Y fue en esos 4 años,
en ese proceso de construcción, donde conocí al hombre que eventualmente me robaría todo lo que construí. No lo supe entonces. No lo supe, al contrario. Cuando lo conocí, me pareció exactamente lo que necesitaba. Un operador capaz, con contactos que yo no tenía, con una red en ciertas plazas del Pacífico que complementaba perfectamente lo que yo estaba construyendo en el occidente. Lo traje adentro. Le confié información que no debía haber confiado. Le di acceso a estructuras que tomará años construir y cometí el error que todos los que construyen algo cometen en algún momento. Confundí la utilidad de alguien con su lealtad. Ese hombre tiene hoy un nombre que el mundo entero conoce. Ese hombre dirige hoy la organización que yo fundé. Y ese hombre me debe todo lo que tiene, aunque nunca lo admitirá mientras viva, porque admitirlo significaría admitir que todo su poder descansa sobre una traición. Eso es lo que voy a probar. Eso es lo que voy a contar. Y cuando terminen de escuchar, van a entender por qué el CJNG es lo que es. Por qué opera como opera. Y por qué el hombre que aparece en todos los carteles de búsqueda no es el origen de esa organización, sino su usurpador. El primer trabajo que hice, que no fue de halcón ni de mensajero, ocurrió en el verano de 1991. Tenía 20 años y llevaba 6 en el negocio haciendo trabajo invisible, del tipo que nadie recuerda porque nadie importante lo ve. Pero ese verano un hombre al que llamaban El Tuerto, un distribuidor regional que operaba en la zona metropolitana de Guadalajara, me llamó para algo diferente. Había un problema con un almacén en Tonalá. Un encargado había estado desviando mercancía. Pequeñas cantidades al principio, luego cantidades que ya no eran pequeñas. El Tuerto necesitaba que alguien verificara el inventario real contra lo que el encargado reportaba. Que construyera la evidencia del desvío de manera que no hubiera duda posible. Y que presentara ese caso de manera que el Tuerto pudiera tomar la decisión que ya había tomado con la documentación que la justificara internamente. No era trabajo de gatillero. Era trabajo de auditor. Y eso me dijo algo sobre cómo el Tuerto me veía. No como músculo, sino como cabeza. Fui al almacén. Pasé 2 días revisando registros. Construí el cuadro completo del desvío con fechas y cantidades y el rastro del dinero hasta donde pude seguirlo. Y presenté el informe con la misma frialdad con que un contador presentaría resultados de fin de año. El Tuerto lo leyó, asintió y dijo una sola cosa: buen trabajo. 3 días después, el encargado desapareció. Yo no pregunté dónde. Pero recibí un pago que triplicaba lo que había ganado en los 6 meses anteriores, y una llamada del Tuerto diciéndome que había más trabajo de ese tipo, si lo quería. Quise. No porque el dinero fuera irresistible, aunque lo era, sino porque ese trabajo me reveló algo sobre mí mismo que no había sabido articular antes. Que mi valor real en ese mundo no estaba en la capacidad de ejecutar violencia, sino en la capacidad de pensar sistemas, de ver estructuras, de identificar los puntos donde los sistemas fallaban y de construir los argumentos que justificaban las decisiones que otros tomaban. Era una habilidad rara en ese ambiente. La mayoría de los que ascendían lo hacían por la ruta de la brutalidad o por la ruta de las conexiones familiares. Yo estaba encontrando una tercera ruta, la del pensamiento estratégico. Y esa ruta, aunque menos espectacular, resultó ser más duradera que cualquier otra. Trabajé con el Tuerto durante 3 años. En ese tiempo aprendí el negocio desde una perspectiva que pocos en ese nivel tienen acceso. La perspectiva de quien gestiona la información en lugar de quien ejecuta las órdenes. Vi cómo se tomaban las decisiones reales, quién las tomaba, con qué información, con qué criterios.
Vi los errores que organizaciones más grandes cometían sistemáticamente, porque sus estructuras de información eran deficientes. Información que llegaba tarde. Información que llegaba distorsionada por los intereses de los intermediarios que la transmitían. Información que directamente no llegaba, porque nadie había diseñado el sistema para capturarla. Esos errores eran costosos. A veces costaban cargamentos. A veces costaban vidas. Y en todos los casos eran errores evitables si alguien hubiera pensado el sistema con más cuidado desde el principio. Esa observación fue el núcleo del modelo que eventualmente construí. Cuando empecé a diseñar lo que se convertiría en el CJNG, el principio central no era la violencia ni el dinero. Era la información. Una organización que supiera más que sus competidores, que sus adversarios en el gobierno, que sus socios y sus proveedores, tendría una ventaja estructural que ninguna cantidad de armas podía compensar. La información era la verdadera ventaja competitiva. Y construir los sistemas para capturarla, procesarla y usarla era la inversión más importante que podía hacer. El dinero para empezar a construir eso lo junté durante los primeros años de los 90 a través de operaciones propias, pequeñas al principio, que fui escalando gradualmente. No pedí inversión externa. No me asocié con organizaciones más grandes. Eso habría significado subordinarme a estructuras de decisión que no controlaba, aceptar reglas que otros habían establecido y eventualmente convertirme en una extensión de algo que no era mío. Preferí crecer lento y propio que rápido y ajeno. Esa decisión me costó tiempo, pero me dio algo más valioso. Una organización que desde sus primeras células era genuinamente mía. Construida con mis criterios, con mis métodos, con la cultura que yo quería que tuviera. El primer reclutamiento importante lo hice en 1997. No busqué en el perfil habitual. No fui a buscar a exmilitares ni a sicarios con historial. Fui a buscar a un hombre que había estudiado sistemas computacionales en el CUSEI, la Universidad de Guadalajara, que había trabajado 2 años en una empresa de telecomunicaciones y que había sido despedido por razones que en otro contexto hubieran sido irrelevantes. Se llamaba Rodrigo, aunque en el trabajo le pusimos el técnico. Era el tipo de persona que en el mundo legal hubiera tenido una carrera sólida pero invisible. En el mundo que yo estaba construyendo, su capacidad para diseñar sistemas de comunicación encriptados y para crear redes de información que eran difíciles de interceptar, era exactamente lo que necesitaba. Con el técnico construimos la columna vertebral de comunicaciones de la organización. No era tecnología de película de espionaje, no en ese momento. Era ingeniería práctica aplicada al problema específico de cómo hacer que la información fluya de manera eficiente entre nodos que no pueden comunicarse abiertamente. Sistemas de relay, códigos rotativos, canales redundantes para información crítica. Comparado con lo que las organizaciones más grandes usaban en ese entonces, era significativamente más sofisticado. Y esa sofisticación se traduce en operativos frustrados, en cargamentos que llegaban porque la comunicación entre los puntos de la ruta funcionaba cuando el tiempo lo requería. El dinero empezó a fluir de manera significativa alrededor de 1999. No era la escala de los grandes cárteles todavía, pero era suficiente para reinvertir en la organización de manera acelerada. Abrí negocios de fachada en Guadalajara y en Zapopan. Una distribuidora de materiales de construcción, 2 restaurantes, una empresa de transporte de carga. No eran fachadas vacías, eran negocios reales que generaban ingresos legales reales, suficientes para justificar un estilo de vida que no llamara la atención, y que al mismo tiempo servían como nodos de la red. El transporte de carga para mover mercancía. Los restaurantes como puntos de reunión y de transferencia de información.
la constructora para lavar capital a través de obras que a veces se construían y a veces existían solo en facturas. La violencia llegó más tarde que en la mayoría de las organizaciones de ese tipo. No porque tuviera escrúpulos que con el tiempo perdí, sino porque en la etapa de construcción, la violencia visible era el peor error posible. Llama la atención de las autoridades, genera represalias de rivales y destruye las estructuras de funcionamiento cotidiano, que son mucho más valiosas que cualquier demostración de fuerza. Cuando finalmente fue necesario responder con violencia, lo hice con una selectividad que era casi quirúrgica. Los objetivos eran específicos, las acciones eran rápidas y decisivas, y el mensaje que cada acción enviaba era calculado de la misma manera que calcula sus mensajes una organización con una estrategia de comunicación. No era brutalidad por brutalidad, era lenguaje. Y ese lenguaje siempre decía exactamente lo que yo quería que dijera. Para 2003, la organización tenía presencia real en Jalisco, en Colima, en partes de Michoacán y en el corredor hacia Nayarit. No éramos el actor dominante en ninguna de esas plazas todavía, pero éramos un actor reconocido, con rutas establecidas, con acuerdos de no agresión con las organizaciones que llevaban más tiempo en esos territorios, y con una reputación de ser confiables en los tratos y decisivos en las respuestas cuando alguien violaba los términos acordados. Esa reputación, construida transacción por transacción durante años, era el activo más valioso que teníamos. Más que las rutas, más que el dinero. Porque la reputación es lo que hace que los tratos se cierren sin necesidad de que cada uno empiece desde cero. Fue en ese contexto de crecimiento consolidado cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Decidí que para dar el salto al siguiente nivel, al nivel de los actores que realmente controlaban plazas enteras y que tenían la influencia suficiente para competir con las organizaciones nacionales grandes, necesitaba asociarme con alguien que tuviera lo que yo no tenía: presencia establecida en el Pacífico Sur, contactos directos con las redes de distribución en Ciudad de México y una red de protecciones en ciertos cuerpos de seguridad federales donde yo todavía no había logrado penetrar de manera significativa. Empecé a buscar ese socio con el mismo método con que buscaba todo, sistemáticamente, con criterios claros, evaluando opciones sin apresuramiento. Y encontré a alguien que en ese momento parecía reunir exactamente las características que buscaba. Tenía las conexiones que yo necesitaba. Tenía la experiencia operativa en plazas que yo quería penetrar. Tenía una reputación razonablemente sólida entre los actores del negocio en el Pacífico. Y tenía, o eso creí, la inteligencia suficiente para entender que una sociedad entre iguales era más valiosa para los dos que una relación de subordinación en cualquier dirección. Lo que no tenía, o lo que no vi que no tenía hasta que fue demasiado tarde, era lealtad real a algo que no fuera su propio interés. En ese mundo, la lealtad siempre es instrumental en algún grado. Todos lo sabemos y todos lo aceptamos. Pero hay una diferencia entre lealtad instrumental, que funciona mientras los intereses están alineados, y la ausencia completa de lealtad, que simplemente espera el momento en que la deslealtad sea rentable. El hombre que traje como socio era de la segunda categoría. Y yo, que me creía tan hábil para leer a las personas, no lo vi. Empecé a integrarlo a la estructura en 2004. Le di acceso paulatino. Primero a las operaciones en las plazas donde él tenía experiencia y donde su contribución era inmediatamente valiosa. Luego a la estructura de contactos. Luego a la red de comunicaciones que el técnico había construido. Cada acceso que le di era una inversión en la sociedad que quería construir. Y cada acceso que le di era también una herramienta que eventualmente usaría en mi contra, con una precisión que solo es posible
cuando alguien ha tenido tiempo de estudiar exactamente dónde están los puntos débiles de lo que quiere tomar. El proceso fue lento. No ocurrió de un día para otro. Ocurrió a lo largo de 2 años, en movimientos tan graduales que cuando finalmente tuve la imagen completa ya era demasiado tarde para responder de manera que no me destruyera a mí mismo en el proceso. Porque ese era el otro elemento de su estrategia que tardé en comprender completamente. Había diseñado la toma de control de manera que cualquier respuesta mía requiriera una confrontación que debilitaría la organización de manera irreversible en el momento exacto en que más la necesitaba fuerte. Lo que construí durante más de una década, con la visión y el trabajo y los errores y los muertos que todo eso costó, se convirtió en la base del poder de otro hombre. Un hombre cuyo nombre aparece hoy en carteles de búsqueda internacionales como fundador y líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. Un hombre que esa historia oficial borrará todo rastro de mí con la misma naturalidad con que el poder borra siempre lo que le incomoda. Pero antes de que llegáramos a ese punto, hubo años de horror cotidiano que formaron el carácter de esa organización. Años que explican por qué el CJNG es lo que es hoy. Años que yo protagonicé y que nadie más puede contar con la precisión con que yo puedo contarlos, porque nadie más estuvo donde yo estuve. Hay una noche que define todo lo que fue esa organización antes de que me la quitaran. Fue en 2005. En una bodega industrial en Tlaquepaque, a 20 minutos del centro de Guadalajara. Habíamos detectado que un grupo que operaba en la periferia de nuestro territorio, una célula pequeña pero problemática que le robaba cargamentos a distribuidores que estaban bajo nuestra protección, había decidido que nuestra relativa discreción era señal de debilidad. Ese error de lectura es común en ese mundo. Confunden la elegancia operativa con la falta de capacidad de respuesta. Esa noche decidí corregir esa lectura de manera que no requiriera repetición. Reuní a 12 hombres, no los más brutales que tenía disponibles, los más disciplinados. Hay una diferencia fundamental entre brutalidad y disciplina que la mayoría de las organizaciones del narco nunca termina de entender. Y esa falta de comprensión es la razón por la que tantas de ellas generan problemas que no pueden controlar. La brutalidad sin disciplina es una herramienta que trabaja contra quien la usa tanto como contra quien la sufre. La disciplina con capacidad de brutalidad, cuando es necesaria, es una herramienta que puedes dirigir con precisión. Esa noche necesitaba precisión. La operación duró menos de 40 minutos. Los responsables del robo de los cargamentos fueron identificados, localizados y neutralizados, de manera que el mensaje quedara absolutamente claro para todos los actores en el radio de influencia de esa zona. No hubo espectáculo innecesario. No hubo exhibición. El mensaje no fue de crueldad, sino de eficiencia. Somos capaces de esto, dice la eficiencia. Y lo hacemos cuando es necesario, sin que el hacerlo nos consuma o nos distraiga de lo que realmente importa. Esa distinción entre la violencia como herramienta y la violencia como identidad fue el principio que intenté instalar en la cultura de la organización desde el principio. No siempre funcionó. Los hombres que reclutaba eran hombres, con todas las contradicciones que eso implica. Y a medida que la organización creció, fue más difícil mantener esa cultura en todas las capas de la estructura. Pero en el núcleo, en los primeros años, esa disciplina era real y era lo que nos diferenciaba de los grupos que operaban en las mismas plazas con más ruido y menos resultado. Los contactos con el gobierno en esa época los manejaba yo personalmente en el nivel más alto y a través de intermediarios de confianza en los niveles operativos. Teníamos acuerdos funcionales en la Policía Estatal de Jalisco, en elementos específicos de la Policía Federal que operaban en la zona metropolitana de Guadalajara, y en algunos mandos medios del Ejército en la región.
No era la red de protección que las organizaciones grandes tenían, pero era suficiente para operar con un nivel de interferencia manejable. Una vez, en una reunión con un comandante de la Policía Federal en un restaurante de Zapopan, el hombre llegó con una demanda que no estaba en nuestros términos previos. Quería el doble de lo acordado mensualmente y quería información sobre las operaciones de un grupo rival específico que, según me dijo, tenía también acuerdos con su área, pero que le debía dinero de meses anteriores. Me estaba pidiendo que le ayudara a cobrar una deuda usando información de inteligencia que yo había construido durante años. Lo miré durante un momento. Le dije que lo pensaría y pagué la cuenta. Esa misma tarde hice 2 llamadas. Una a un contacto en la PGR que tenía información sobre las actividades paralelas de ese comandante, y otra a un intermediario que transmitió al comandante un mensaje muy claro sobre qué pasaba con los funcionarios que renegociaban términos ya acordados. El comandante nunca volvió a pedir nada que no estuviera en los términos originales. Ese episodio ilustra algo que aprendí temprano. La corrupción funciona como cualquier contrato. Necesita ser honrada por ambas partes, o el sistema colapsa. Los funcionarios que entienden eso son activos valiosos. Los que no lo entienden son riesgos que hay que gestionar. Las fiestas en esa época eran diferentes a las que el imaginario popular asocia con el narco. No había exhibición de armas ni de excesos grotescos. Las reuniones donde se mezclaban el mundo del negocio con el mundo de la política y el mundo del entretenimiento eran eventos cuidadosamente controlados, en propiedades privadas, con listas de invitados que se revisaban con la misma atención con que se revisan los manifiestos de carga de un aeropuerto serio. La gente que llegaba sabía que estaba en un espacio donde las reglas eran diferentes a las del mundo exterior, y esa conciencia producía una discreción que no requería imponerse porque era en el interés de todos los presentes. En una de esas reuniones, alrededor de 2004, conocí a un empresario de Guadalajara que tenía negocios en el sector inmobiliario y que buscaba diversificar sus inversiones hacia el sector financiero. No voy a decir su nombre, pero es alguien que hoy aparece en listas de empresarios destacados de Jalisco, que hace donaciones a universidades, que sale en las páginas de sociales de la prensa local. Ese hombre y yo tuvimos una conversación de 3 horas esa noche sobre estructuras de inversión y sobre la manera en que el capital puede moverse entre jurisdicciones de manera que sea difícil de rastrear, sin ser imposible de justificar si alguien pregunta. Al final de esa conversación, teníamos las bases de un acuerdo de lavado que funcionó durante casi 4 años y que movió cantidades que ese empresario necesitaba para sus proyectos y que yo necesitaba convertir en algo que pudiera reinvertirse en la economía formal. Ese tipo de relaciones eran el verdadero motor de poder. No las armas, no las rutas de droga. Las relaciones con actores del mundo legal que necesitaban lo que yo tenía y que a cambio ofrecían lo que yo necesitaba. El narco no es un mundo separado de la economía formal. Es una parte de ella, conectada por hilos que nadie quiere ver, pero que son tan reales como cualquier transacción en una bolsa de valores. El arquitecto, mi primer socio estratégico de los años iniciales, fue construyendo durante esos años un manual operativo que documentaba la cultura y los métodos de la organización. No era un documento físico que existiera en un solo lugar. Era un conjunto de principios y procedimientos que se transmitían oralmente y que se reforzaban a través de la práctica cotidiana. Cómo se reclutaba, cómo se entrenaba, cómo se manejaban los conflictos internos, cómo se evaluaba a las personas en posiciones de responsabilidad. Todo eso tenía una lógica coherente que el arquitecto había ayudado a sistematizar y que yo había aprobado y refinado a lo largo de los años, cuando el hombre que eventualmente me desplazaría entró a la organización.
una de las primeras cosas que hizo fue acercarse a el arquitecto. No de manera obvia, no de manera que yo pudiera interpretar como una señal de alarma. Lo hizo con la paciencia de alguien que entiende que las relaciones de confianza se construyen lentamente. Los invitaba a comer. Los incluía en conversaciones donde su opinión era solicitada y valorada. Construía gradualmente una relación de la que yo quedaba excluido, no de manera explícita, sino simplemente porque no estaba presente. En ese mundo, las relaciones que se construyen en tu ausencia son las más peligrosas precisamente porque no puedes monitorearlas. El técnico fue el segundo en caer en esa red. No porque fuera ingenuo o desleal por naturaleza, sino porque el hombre que describía era extraordinariamente hábil para identificar lo que cada persona necesitaba y para ofrecerlo de manera que pareciera espontáneo. El técnico necesitaba reconocimiento. Había construido sistemas que eran fundamentales para la operación y que yo utilizaba sin siempre hacer explícito cuánto de ese éxito dependía de su trabajo. El nuevo socio lo hizo sentir visto, valorado, indispensable, y esa inversión emocional, que costó poco en términos materiales, compró una lealtad que resultó ser más sólida que la que yo había construido con años de trabajo conjunto. Fue alrededor de 2005 cuando empecé a notar que las decisiones operativas que debían pasar por mí a veces llegaban a mí después de haber sido ya discutidas con el nuevo socio. No todas. No de manera escandalosa. Pero el patrón era visible para quien lo buscara. Reuniones que ocurrían sin que yo fuera informado. Acuerdos con contactos externos que se establecían con su nombre en lugar del mío. Hombres que antes me reportaban directamente y que ahora tenían una capa adicional de intermediación que no había sido parte del diseño original. Lo confronté una tarde en una propiedad en las afueras de Zapopan. Le dije directamente, sin rodeos, que había notado el patrón y que quería saber qué estaba haciendo. Me miró con una calma que en ese momento interpreté como señal de que no había nada oculto y que ahora reconozco como la calma de alguien que ya tiene la respuesta preparada. Me dijo que lo que yo interpretaba como usurpación era simplemente eficiencia operativa, que él tomaba decisiones cuando yo no estaba disponible para tomarlas, porque el negocio no podía detenerse esperando que yo tuviera tiempo. Me dijo todo esto con una razonabilidad perfecta que hacía que cualquier objeción mía pareciera paranoia o ego herido, en lugar de la evaluación legítima de una situación real. Salí de esa conversación sin haber resuelto nada. Y en los meses que siguieron, mientras yo seguía construyendo y operando con la misma intensidad de siempre, él seguía construyendo su posición dentro de la organización que yo había fundado. Con paciencia, con inteligencia, con una visión de largo plazo que irónicamente era el mismo tipo de visión estratégica que yo había usado para construir lo que él estaba por tomar. La ironía más cruel de todo esto es que el hombre que me desplazó aprendió a pensar estratégicamente de mí. Las conversaciones que habíamos tenido sobre estructura organizacional, sobre cultura, sobre la diferencia entre brutalidad y disciplina, sobre cómo construir relaciones con el sistema oficial que fueran duraderas y no simplemente transaccionales. Todo eso lo había absorbido y lo estaba usando ahora contra mí, con una eficiencia que solo era posible porque yo mismo lo había entrenado. Hay una brutalidad particular en ser destruido por tus propias herramientas. Una brutalidad que no tiene el impacto inmediato y limpio de una bala, sino que se instala lentamente, como un veneno de acción retardada que vas notando en síntomas pequeños, hasta que un día el cuadro completo se vuelve imposible de negar. Ese día llegó en 2006. Y cuando llegó, ya era demasiado tarde para responder sin destruir todo lo que había construido. Esa es la trampa perfecta.
hacerte elegir entre perder lo que construiste de manera ordenada o destruirlo tú mismo intentando recuperarlo. Elegí mal, y esa elección me costó todo. El día que entendí que ya no tenía organización fue un martes de febrero de 2006. No llegó con violencia ni con una declaración formal. Llegó con un silencio. Llamé a 3 de mis hombres de confianza en la misma mañana. 3 personas que habían estado conmigo desde los primeros años, que conocían la historia completa de lo que habíamos construido, que habían dormido en casas de seguridad que yo pagué y comido en mesas que yo puse. Los 3 me respondieron con excusas. Ocupados, fuera de la ciudad, problemas familiares. 3 llamadas, 3 excusas, el mismo tono en las 3 voces. El tono de alguien que ya tomó una decisión, pero que todavía no está listo para decirla en voz alta. Colgué el tercer teléfono y me quedé sentado en silencio durante un tiempo que no pude medir. No necesité más señales. El mapa estaba completo. Lo que había estado ocurriendo durante meses de manera gradual e invisible había llegado a su punto de irreversibilidad. El hombre que había traído como socio había completado el proceso de reemplazarme dentro de mi propia organización, sin disparar un solo tiro. Sin confrontación directa, sin ningún acto que pudiera ser señalado como traición explícita. Lo había hecho con paciencia y con la misma metodología sistemática que yo le había enseñado a usar. Había comprado lealtades, había construido dependencias, había posicionado a sus propios hombres en los puntos clave de la estructura hasta que la organización que respondía a mi nombre en la práctica respondía al suyo. Yo seguía siendo formalmente el fundador, pero esa formalidad era ya solo un título sin contenido real. La primera reacción que tuve fue rabia. Una rabia limpia y total, que durante unas horas me hizo considerar opciones que hubieran sido desastrosas. Tenía suficientes contactos externos, suficientes relaciones con grupos que competían con él, como para haber iniciado un conflicto que le hubiera causado daño real. Pero ese daño hubiera venido a un costo que calculé rápidamente. Destruir la organización que había tardado más de una década en construir. Exponer a personas que me eran leales en los niveles más bajos de la estructura a consecuencias que no merecían. Y convertirme en un objetivo activo, en lugar de en un problema que todavía podía ser manejado de maneras que no requerían mi eliminación física. Esa última consideración fue la que finalmente gobernó mi decisión. En ese mundo, cuando alguien pierde el control de una organización y responde con violencia interna, hay 2 resultados posibles. O gana de manera tan decisiva que puede reconstruir desde la posición de fuerza, lo cual requería recursos y alianzas que yo ya no tenía en la medida suficiente. O pierde. Y la derrota en un conflicto interno es la forma más definitiva de eliminación que existe, porque no hay neutralidad posible después. No hay retiro respetado. Hay muerte, o hay huida tan completa que equivale a la muerte en todos los sentidos prácticos. Decidí negociar. No desde debilidad, o al menos intenté que no pareciera desde debilidad. Me reuní con él en una propiedad neutral, un rancho en los límites entre Jalisco y Michoacán, que pertenecía a un contacto que no estaba afiliado a ninguno de los dos. La reunión fue, en términos de superficie, perfectamente civilizada. Hubo café, hubo respeto en los modos, hubo incluso momentos que en otro contexto hubieran parecido cordiales. Pero debajo de esa superficie había una negociación donde yo tenía mucho menos poder del que hubiera tenido si la hubiéramos tenido 6 meses antes. Le planteé lo que consideraba una división justa. Yo retiraba mis reclamaciones sobre la estructura operativa de la organización, a cambio de mantener control sobre ciertos territorios específicos que habían sido míos desde el principio, y sobre las estructuras financieras que yo había construido.
una especie de separación amistosa donde cada uno se quedaba con una parte del edificio. Lo escuchó con la misma calma de siempre, asintiendo en los momentos apropiados, haciendo preguntas que parecían de clarificación, pero que en realidad eran evaluaciones de cuánto yo sabía sobre lo que ya había tomado y cuánto poder real me quedaba para respaldar lo que estaba pidiendo. Al final me ofreció algo diferente a lo que yo había propuesto. Me ofreció una posición formal dentro de la organización, con título y con compensación, pero sin poder real de decisión. Era, en esencia, una jubilación disfrazada de cargo, un lugar decorativo para el fundador que hacía que la transición pareciera ordenada en lugar de lo que realmente era, un despojo. Lo rechacé, no por orgullo, aunque el orgullo estaba ahí. Lo rechacé porque aceptarlo hubiera sido firmar mi propia irrelevancia de manera permanente y oficial. Y en ese mundo la irrelevancia oficial tiene una vida útil muy corta antes de convertirse en algo más definitivo. La reunión terminó sin acuerdo. Salí de ese rancho sabiendo que lo que siguiera no iba a ser negociación. Y tenía razón. Los siguientes meses fueron los más peligrosos de mi vida. Más que cualquier operativo, más que cualquier conflicto con organizaciones rivales, más que cualquier momento de los 20 años anteriores. Porque el peligro no venía de afuera sino de dentro. Y el peligro que viene de dentro de una organización que construiste y que conoces completamente, tiene una calidad diferente. Sabes exactamente de qué es capaz porque eres tú quien la hiciste capaz de eso. Moví recursos, lo que pude mover, lo que todavía tenía acceso a mover antes de que los canales se cerraran completamente. No era una cantidad grande comparada con lo que la organización manejaba en ese punto, pero era suficiente para financiar una retirada ordenada y para mantener un nivel de operación independiente durante el tiempo que necesitara para reconstruir algo desde cero. Cambié de ubicación constantemente, usando una red de casas de seguridad que no estaban registradas en ningún sistema que él pudiera acceder. Mantuve contacto con los pocos hombres que seguían siendo genuinamente leales, no por los beneficios que yo podía ofrecerles, sino por razones que tenían más que ver con historia compartida que con cálculo de interés. Uno de esos hombres era alguien a quien llamábamos el cartógrafo, un hombre que había estado conmigo desde casi el principio y que tenía en la cabeza el mapa más completo de las operaciones de la organización que existía fuera de mi propia memoria. El cartógrafo era la persona que más sería buscada por el otro lado, después de que la ruptura se hiciera explícita, porque su conocimiento era una amenaza real. Le dije que se fuera, que tomara su familia y desapareciera, que la historia le debía más de lo que jamás podría pagarle. Se negó. Me dijo que no había llegado hasta aquí para huir en la parte difícil. 3 semanas después, apareció en una brecha del municipio de Tonalá, con las manos encintadas. Tenía 42 años. La muerte del cartógrafo fue el punto en que la situación dejó de ser una disputa de poder y se convirtió en algo más simple y más brutal. Una casa. No de la organización entera, no con el perfil de un operativo de gran escala. Una casa específica y silenciosa dirigida a las personas que me quedaban y que eventualmente llegaría a mí. Los mensajes eran indirectos pero inequívocos para alguien que sabía leer ese lenguaje. Personas de mi círculo que recibían visitas no solicitadas. Negocios de fachada que de repente tenían problemas con las autoridades en zonas específicas. Contactos que dejaban de estar disponibles de una manera que era demasiado coordinada para ser coincidencia. En ese periodo cometí errores que no hubiera cometido en condiciones normales. La presión sostenida hace lo que el tiempo hace con el metal. Lo fatiga. Tomé decisiones apresuradas que comprometieron posiciones que debí haber protegido mejor.
Me asocié temporalmente con un grupo que me ofreció protección a cambio de información sobre rutas que yo conocía, sin evaluar suficientemente sus propias motivaciones y sus propias lealtades divididas. Esa asociación resultó ser otro error que costó más de lo que aportó. Para 2008 ya operaba de manera completamente independiente, con una estructura mínima y recursos significativamente menores a los que había tenido en el pico. No era el rey sin corona como apodo romántico. Era literalmente eso. Alguien que había construido un reino y que ahora sobrevivía en los márgenes del territorio que había fundado, reconocido por algunos actores del negocio como el origen de lo que existía, pero sin ningún poder formal o informal sobre ello. La paranoia de esos años era de una densidad que no sé cómo describir a alguien que no la ha vivido. No dormía más de 3 horas seguidas. Cada sonido fuera de lugar activaba un estado de alerta que tardaba horas en disiparse. Empecé a cometer el error clásico de los que viven demasiado tiempo en ese nivel de presión. Ver amenazas donde no las había. Desconfiar de personas que eran genuinamente leales. Tomar decisiones defensivas que en realidad abrían vulnerabilidades en lugar de cerrarlas. La paranoia es autodestructiva de maneras que son difíciles de ver desde adentro, precisamente porque su premisa central, que hay peligro real, es correcta. El problema es que no distingue entre el peligro real y el imaginado. Y esa incapacidad de distinción es lo que finalmente te paraliza. Hubo una noche en Michoacán, en una casa de seguridad en las afueras de Apatzingán, cuando llegaron hombres que no eran míos. No sé hasta hoy con certeza si venían de su parte, de alguna organización rival que aprovechó el momento, o de alguna agencia del gobierno que había estado siguiendo mis movimientos. Probablemente una combinación de todos esos intereses, convergiendo en el mismo punto en el mismo momento, que es como suelen funcionar las cosas cuando alguien está suficientemente expuesto. Escapé por la parte trasera de la propiedad con lo que llevaba encima. Un teléfono, algo de efectivo. Un arma que no usé esa noche pero que mantuve en la mano durante las 3 horas que caminé por campo abierto hasta llegar a una carretera donde pude conseguir transporte. Esa noche fue el final de una etapa, no el final de todo, porque estoy aquí contando esto, pero el final definitivo de la posibilidad de recuperar lo que había perdido. El final del Eduardo Vargas, que había construido algo, que había tenido visión y método y la paciencia de ejecutarlos durante años. Lo que quedó después de esa noche en Apatzingán fue otro hombre. Más cauteloso, más amargo, más consciente de los límites reales, de lo que el talento y el trabajo pueden lograr cuando el sistema que los rodea no tiene reglas que protejan lo construido. Mientras yo huía por ese campo en la oscuridad, él estaba consolidando lo que había tomado, construyendo sobre los cimientos que yo había puesto, expandiendo hacia territorios que yo había identificado como estratégicos, pero que nunca había tenido los recursos para ocupar completamente, usando los métodos que yo había desarrollado, la cultura que yo había sembrado, los contactos que yo había cultivado, todo con su nombre encima, todo como si yo nunca hubiera existido. Eso es lo que duele más, no la pérdida del poder, no el dinero, sino el borrado. La manera en que la historia del CJNG se escribió sin mí, como si hubiera surgido de la nada a través de la voluntad de un solo hombre. Como si los años de trabajo silencioso que precedieron su fundación visible no hubieran ocurrido. Como si yo fuera un fantasma que deambula por los márgenes de su propia historia. Los fantasmas eventualmente hablan. Este ya empezó. Llevo 18 años siendo nadie. No en el sentido poético de quien elige la invisibilidad como forma de libertad.
En el sentido concreto y brutal de quien fue borrado de la historia que construyó y que sobrevive en los márgenes de un mundo que sigue usando sus ideas sin saber que fueron suyas. Cada vez que veo una noticia sobre el CJNG, cada vez que algún analista de seguridad explica en televisión el origen de esa organización, cada vez que algún periodista publica una investigación sobre su estructura y sus métodos, siento algo que no es exactamente rabia ni exactamente dolor. Es el reconocimiento frío e irrefutable de que lo que construí funciona. Que las ideas que tuve, los sistemas que diseñé, la cultura que sembré, sobrevivieron y crecieron y se convirtieron en exactamente lo que yo había imaginado que podían ser. Y que todo ese éxito lleva el nombre de otro hombre. Después de la noche en Apatzingán, viví durante casi 2 años en un estado de movimiento permanente que era indistinguible de la huida, aunque yo prefería llamarlo precaución. Crucé a Guatemala en 2009, a través de una ruta que conocía de mis años de construcción de la organización, usando contactos que habían sobrevivido la reorganización porque operaban en niveles suficientemente bajos como para no haber sido identificados como amenaza por los que tomaron el control. En Guatemala estuve 6 meses. Luego me moví a Colombia, luego a Panamá. No era vida. Era movimiento continuo disfrazado de vida. El dinero que había logrado mover antes de que los canales se cerraran completamente me duró más de lo que esperaba, porque aprendí a vivir con una austeridad que en mis años de poder hubiera parecido impensable. No tenía escoltas. No tenía propiedades. No tenía nada que llamara la atención o que requiriera mantenimiento costoso. Vivía como cualquier hombre de mediana edad, con algunos ahorros y sin trabajo fijo, en cuartos de hotel y en apartamentos rentados por mes, con identidades que variaban según el país y que habían costado suficiente para ser creíbles ante cualquier revisión ordinaria. Intenté en algún momento reconstruir algo operativo, no con la ambición de los años anteriores, no con el objetivo de recuperar lo que había perdido, sino simplemente como forma de existir en la única manera que sabía existir. Construyendo, organizando, creando estructuras que funcionaran. Hice algunos movimientos, establecí algunos contactos, empecé a articular algo pequeño en la región centroamericana que hubiera podido crecer con tiempo y con cuidado. Pero la sombra del CJNG llegó antes de que yo pudiera construir cualquier barrera. El hombre que me había desplazado tenía suficiente inteligencia sobre mis movimientos para saber dónde estaba y suficiente interés en que yo no volviera a ser relevante para hacer que esa relevancia fuera imposible cada vez que asomaba. No fue una persecución activa y visible. Fue más sutil que eso. Contactos que de repente no podían trabajar conmigo porque habían recibido mensajes que no necesitaban ser explícitos para ser completamente claros. Rutas que se cerraban justo cuando yo las necesitaba. Información que llegaba a las autoridades locales de manera oportuna, cada vez que yo empezaba a establecer algo que pudiera volverse una operación real. Era acoso sistémico, ejecutado con la misma metodología que yo había diseñado para gestionar amenazas, ahora aplicada a mí. La ironía de eso tardé en encontrarla oscuramente cómica. Al principio solo era agotadora. Me detuvieron en 2012. No en México, no en ningún país con tratado de extradición activo con Estados Unidos en ese momento. Fue en un país centroamericano cuyo nombre no voy a dar, porque hay personas ahí que me ayudaron y que no merecen las consecuencias de aparecer en esta historia. La detención fue por cargos locales relacionados con documentación falsa, que era la manera más limpia que las autoridades tenían de justificar mi retención mientras se decidía qué hacer con el problema más complejo que yo representaba. Estuve detenido casi 8 meses en una instalación que no era exactamente una cárcel, pero que tampoco era exactamente otra cosa. Durante esos 8 meses tuve conversaciones con personas que representaban intereses que no siempre quedaron completamente claros para mí,
Había intermediarios que decían representar agencias americanas y que querían información sobre la estructura del CJNGE, que yo podía proporcionar con una precisión que nadie más tenía. Había otros que parecían representar intereses del gobierno mexicano, aunque qué fracción del gobierno mexicano y con qué objetivos específicos era algo que sus propias contradicciones internas hacían imposible de determinar con certeza. Y había, aunque esto lo entendí más tarde, personas que representaban los intereses del hombre que me había desplazado y que estaban ahí para asegurarse de que cualquier información que yo diera no incluyera ciertos nombres y ciertos detalles que hubieran sido inconvenientes para él. Cooperé parcialmente. Di información sobre operaciones y estructuras que ya eran suficientemente conocidas para que no representaran una revelación real, pero que eran suficientemente detalladas para satisfacer las necesidades formales de los que pedían colaboración. Guardé lo más importante: los nombres de las personas en el sistema oficial mexicano, que habían sido los pilares de la red de protección durante los años de construcción de la organización. Esos nombres eran mi seguro de vida más efectivo, más que cualquier acuerdo formal, porque mientras los tuviera en la cabeza y mientras los que esos nombres identificaban supieran que los tenía, había un interés activo en que yo siguiera vivo y en condiciones de hablar. Me soltaron en 2013 con una especie de acuerdo implícito que ninguna de las partes podría haber firmado en papel, pero que todos entendimos perfectamente. Yo desaparecería completamente. Dejaría de intentar operar en cualquier capacidad que pudiera ser interpretada como amenaza. Y a cambio seguiría respirando y seguiría teniendo acceso a una vida que no era la que había tenido, pero que era vida. Esos términos no los acepté por cobardía. Los acepté porque el cálculo era simple. Muerto no podía contar nada. Vivo eventualmente podría. Eventualmente llegó. Tarda, pero llega. Los años entre 2013 y ahora los he vivido con la misma austeridad de antes, pero con una diferencia: sin el movimiento constante. Encontré un lugar donde el equilibrio entre invisibilidad y supervivencia era manejable, donde nadie pregunta demasiado si no das razones para que pregunten, donde la vida cotidiana tiene una textura suficientemente normal para que el cerebro descanse de la alerta permanente, aunque nunca completamente. No voy a decir dónde. No por los acuerdos que hice en 2013, que a estas alturas me importan menos de lo que importaban entonces, sino porque hay personas cerca de mí que no tienen nada que ver con esta historia y que no merecen las consecuencias de ser ubicables a través de mí. Lo que me queda de ese mundo es principalmente memoria, una memoria extraordinariamente detallada de cómo se construyó lo que hoy es una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina, de quiénes pusieron qué, cuándo, en qué orden, de los nombres que aparecen en los documentos fundacionales que nunca se pusieron en papel, pero que existen en la memoria de los que estuvieron presentes, de las decisiones que definieron la cultura de esa organización y que explican por qué opera como opera, por qué responde como responde, por qué tiene las características específicas que la distinguen de otras organizaciones similares. Esa memoria es lo que esta confesión intenta preservar. No para la justicia, porque la justicia en este contexto es una abstracción que no tiene mecanismos reales para operar sobre lo que estoy describiendo. No para la redención. Porque soy suficientemente honesto como para saber que lo que construí causó daño real a personas reales y que ninguna cantidad de verdad dicha, tardíamente, cambia eso. Sino porque la historia tiene una deuda con la verdad, que no siempre se paga, pero que alguien tiene que intentar pagar, aunque sea parcialmente, aunque sea tarde. El hombre cuyo nombre el mundo conoce como fundador del CJNG construyó su poder sobre una base que no puso. Usó métodos que no desarrolló.
Aplicó una visión que no era suya y lo hizo con suficiente habilidad e inteligencia propia como para que el resultado fuera real y poderoso, lo cual es el reconocimiento más amargo que puedo hacer, porque reconocer sus capacidades equivale a reconocer que la traición funcionó precisamente porque era inteligente. No espero que esta confesión cambie nada inmediatamente. No espero que los que tienen poder para actuar sobre lo que aquí se dice lo hagan, porque esas personas tienen sus propias razones para que la historia oficial permanezca como está. No espero rehabilitación, ni reconocimiento, ni ninguna de las cosas que la narrativa de los agraviados suele buscar. Soy demasiado viejo y he visto demasiado para alimentar esas esperanzas. Lo que espero, lo único que genuinamente espero, es que alguien que escuche esto entienda algo que ninguna serie de televisión y ningún libro de True Crime explica completamente: que las organizaciones criminales no surgen de la nada, que tienen historia, que tienen fundadores reales, que tienen decisiones y errores y traiciones que las formaron. Que detrás de cada nombre famoso en el mundo del narco hay nombres que no son famosos y que sin embargo son parte indispensable de la historia real. Y que borrar esos nombres es una mentira que sirve a los poderosos y que empobrece la comprensión de todo lo que esos nombres representan. Me llamo Eduardo Vargas. Fui el rey sin corona. Fundé lo que el mundo conoce con otro nombre. Y estoy vivo, que es lo único que el hombre que me lo quitó no logró impedir. Por ahora, eso es suficiente.